Bien, chicos, como habíamos quedado, vamos a resolver dos preguntas que les había mencionado en la clase última. Sí, le estoy adhiriendo el resto de videos de los problemas que hemos resuelto. Entonces, paso a explicar cómo podríamos resolver este problemita. Dice, si f es una función continua tal que tienes esta expresión, ¿no? Eh, y además tienes un dato numérico que es f de un cuarto vale 16 tercios, hallar los valores de a y para un valor de a, ojo, un valor, o sea, quiere decir que hay más, expresa explícitamente la función f. ¿Ya? Nosotros habíamos mencionado la vez pasada que había esta formulita, ¿no? Esta formulita que era con el teorema fundamental del cálculo, ¿te acuerdas? Era d de x de quién? De no integral de a hasta g de x, ¿no? De f de t, diferencial de t, que era esto igual a quién, ¿recuerdan? Era f compuesta con g de x multiplicado por g' de x, ¿correcto? Es para todo x real, ¿correcto? Entonces, chicos, esta formulita, la que les puse en el tutorial pasado, en la clase pasada, vamos a utilizarla aquí, porque necesitamos deshacernos del símbolo de integral y solamente tener una función, una expresión en función de x nada más. Mira, vamos a derivar d de x, ¿con quién, chicos? Integral de c hasta 1 de 3x más 1, f de t, diferencial de t, y esto es igual a quién, bueno, nuevamente, derivación de quién, de 2 sobre a por x más a por x, ¿correcto? Entonces, vamos a aplicar esto. Ahora, ¿qué nos queda en la parte izquierda, por ejemplo, muchachos? Nos queda f, no te vas a olvidar que es compuesta. Entonces, este vendría a ser como que la función, ¿no? La función g de x, ¿no? Este viene a ser como el g de x. Entonces, lo que nos queda es reemplazar, ¿no? ¿F de quién? De 1 sobre 3x más 1. Todo esto multiplicado por g derivado, g', ¿no? Entonces tenemos aquí 1 entre 3x más 1'. ¿Igual a quién? Esta la derivada se reparte, 2 sobre a. Ya sabes que es desde d de 1 sobre x diferencial de x, más, bueno, esto va d de x, d de x. Por si acaso lo voy a colocar, ya esto más o menos lo dominas por cálculo diferencial. Ahora, la parte de la izquierda queda normal, ¿eh? No trates de manipular. El de aquí, ¿no? Se aplica la regla de la cadena, vas a llegar a que esto equivale a, si mal no recuerdo, menos 3 entre 3x más 1 elevado al cuadrado, ¿correcto? Sí, en virtud de que, bueno, aplica la regla de la cadena. No sé si me hay espacio acá. A ver, aquí, mira. Voy a colocar así, d de x, 3x más 1 a la menos 1. Entonces, es como si fuera así, mira, 3 diferencial lo voy a colocar en la otra parte, 3x más 1 por d de 3x más 1 diferencial de x, ¿correcto? Ahora, esta expresión de aquí, si yo derivo esto por la cadena, me va a salir menos 1 sobre 3x más 1 al cuadrado, ¿ya? Y esto sería 3, por eso queda menos 3 sobre 3x más 1 al cuadrado. Ahora, la parte de aquí, igualito, mira, 2 por a multiplicado por quién, muchachos. Hablamos de menos 1 entre x al cuadrado más a, nada más que eso, ¿correcto? Entonces, muchachos, como podemos ver, nos está quedando, ¿qué cosa? Una función, una expresión donde solamente aparece la x. El operador derivada e integral desaparecieron. Entonces nos queda solamente utilizar nuestro álgebra, muchachos. A ver, trabajaremos esta expresión. 3x más 1. Voy a trabajar la parte de aquí. Déjalo esto todavía, no lo fastidies. 3x más 1 al cuadrado igual a ¿quién? Bueno, menos 2 entre ax cuadrado más a. Voy a homogeneizar. ¿Por quién, chicos? A ver, sería al cuadrado por x cuadrado entre a por x cuadrado. ¿Correcto? Estoy homogenizando. Entonces me va a quedar como si fuera a cuadrado x cuadrado menos 2 partido por quién? Por ax cuadrado. Esto ahora sí pasa a multiplicar.
tengo f de quién, de 1, 3x más 1, pasa a multiplicar, hablamos de 3x más 1 al cuadrado, ¿por quién? A cuadrado, x cuadrado menos 2, partido por, bueno, menos 3 multiplicado por quién? Por ax cuadrado, ¿correcto? Para que el símbolo menos no nos fastidie, voy a colocarlo en la parte de arriba, ¿no? Este señor de aquí. Entonces tenemos 2 menos a cuadrado por x cuadrado, aunque se puede ver, no se puede ver. 2 cuadrado, 2 menos a cuadrado x cuadrado, ¿por quién? Por 3x más 1 elevado al cuadrado, partido por quién? Por 3a x cuadrado. Entonces, quiero que observes atentamente. Al final te va a quedar esta expresión, ¿no? Que esto de aquí, ojo, que este f es igual a esta expresión de acá, ¿correcto? Ahora, intentar despejar el x pues sería una chamba, pero muy extensa, agotadora y bueno, era gastar tiempo, ¿no? Más bien vamos a apuntar a nuestro dato numérico. Me refiero a este señor de aquí. Como f de un cuarto es 16 tercios, mira lo que voy a hacer acá, por favor, mira. Como f de un cuarto es igual a 16 tercios. Entonces, yo estoy seguro que por tu clase de polinomios, tú solamente haces, lo reemplazas aquí, o sea, lo igualas, y lo que te sale x lo regresas a la expresión principal, ¿correcto? Entonces, hacemos 1 sobre 3x más 1 es igual a 1 sobre 4. Rápidamente encuentras que x vale 1. Es un dato muy importante, muchachos. ¿Sabes por qué? Porque al toque nada más va a ser reemplazado en la parte derecha. Entonces, se supone que un cuarto vale 16 tercios equivale a ¿quién? A toda esta expresión donde x vale 1. Evalúele 1. Sería 2 menos a al cuadrado. Acá sería 4 al cuadrado entre 3 por a. ¿Correcto? Ya está. Entonces simplificamos esto de aquí y tenemos, simplificamos también de aquí, a es igual a 2 menos a al cuadrado. Por lo tanto, reordenando, a cuadrado más a menos 2 igual a 0. Ya está, ya tenemos una ecuación en función de a, muchachos. Factorizamos por el aspa simple, 2 y 1, más menos, en donde nos queda como quién. A más 2 por a menos 1 igual a 0. Entonces, a sub 1 vale menos 2 y a sub 2 vale 1. ¿Correcto? Entonces, chicos, esos son los dos valores que va a tomar a. Ahora, te están pidiendo que escribas la función explícitamente para x, ¿no? Ya, entonces, no hay problemas. Esto de aquí, digo, ¿no? ¿Cómo te queda? Te queda como f de 1 sobre 3x más 1 igual a quién. Bueno, vale 1, te queda 2 menos x al cuadrado. Acá 3x más 1 elevado al cuadrado entre, y si ya vale 1, 3x al cuadrado. No sé si de repente tu profesor te está pidiendo que escribas f de x, ¿ya? Pero bueno, eso ya puede ser trabajo tuyo. ¿Por qué? ¿Cómo le harías tú para la máquina? Bueno, fácil, mira. Tú haces un cambio de variable, 1 sobre 3x más 1, llámale un u. Entonces, lo que haces es despejar x. Despeja x, que te sale en función de u, y lo reemplazas aquí. Y cuando ya está reemplazado aquí, ya solamente lo regresas a la función x. Este es trabajo de polinomios de nivel pre, así que estoy seguro que lo puedes realizar. Pero ya encontré los valores de a y de b. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación de uno de los corolarios del teorema fundamental del cálculo. Los chicos no se van a olvidar esta pregunta, es muy importante. Muy frecuente, visto en las preguntas que varios chicos me han dado con respecto al cálculo. ¿Ya? Vamos con el siguiente problemita. Vamos con el siguiente problemita. A ver, un ratito voy a poner pausa. Bien, vamos a continuar. Esta es la segunda pregunta que les están dando, ¿ya? Te piden demostrar esta expresión, ¿no? De antemano sabes que se trata de una función de tipo lineal, ¿no? Ustedes en álgebra lineal van a ver que las funciones de tipo lineal cumplen esta relación, ¿no? Ahora, profe, ¿cómo yo podría demostrarlo? Ah, y una cosita más. Ahí te dice una humilde sugerencia, ¿no? Sugerencia, usar suma de rima,
compartición regular. Compartición regular. Lo que les había explicado pues al principio de las clases era que hay dos ingredientes, ¿recuerdan? Primero, la integral como límite, ¿cómo se expresa, muchachos? ¿Se acuerdan? La integral de quién? De a, b, f de x, diferencial de x es igual a quién? Al límite, cuando n tiende al infinito, ¿de quién? De la sumatoria de quién? De cuando i vale 1 hasta n, de f de e sub i multiplicado por x, intervalo de x, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Bueno, debes notar dos cositas. Primero, al ser intervalo regular, el delta de x lo calculas como ¿quién? Bueno, como b menos a partido por n, ¿correcto? Y el e sub i, también, como es una preimagen, el e sub i es igual a ¿quién? Es igual a, ¿cómo era? El primer término, ¿no? El de la más i veces el intervalo regular, ¿correcto? Esas dos cositas debes considerar al momento de comenzar a demostrar. Ahora, vamos a trabajarlo, ¿qué te parece? Vamos a trabajarlo, ¿sí? Ojo, recuerda, este va a ser tu punto de partida y ahí vas a utilizar esta propiedad para llegar a esta expresión, ¿correcto? Entonces, no nos hagamos problemas. Mira, coloca límite de quién, de cuando n tiende al infinito, de la suma de quién, de i 1 a n, de f, este sub i, cámbialo por el a más i delta de x, multiplicarlo por el delta de x. Todavía no lo transformes en el b menos a sobre n, ¿sí? Déjalo así. Ahora, escúchame. Vas a aplicar esta propiedad justo, ¿no? O sea que como que los escalares salen, ¿no? Y procedemos. Voy a ocuparme solamente de esta parte. Primero esta parte, para no estar escribiendo límite sumatorio. Primero esta parte. Vamos a trabajarlo. ¿Qué te parece? Entonces, luego, trabajamos, ¿correcto? Luego trabajamos. Decimos f de a más i delta de x, todo esto multiplicado por x, por delta de x, perdón, es igual a ¿quién? Bueno, f de a, ojo, mira, f de a más ¿quién? Más, como el i es un contador, puede salir tranquilamente, ¿correcto? Y es una constante y sale constante. ¿F de quién, chicos? F de delta de x, ¿correcto? Todo esto multiplicado por delta de x. Ahora, es hora, muchachos, de que el delta de x tome rol protagónico. Lo voy a reemplazar. No te vas a olvidar que vale esto, ¿correcto? Mira. Tenemos igual a quién? A f de a. Voy a distribuirlo, ¿qué te parece? Distribuirlo. Delta de x, ¿no? Delta de x más i f por delta de x multiplicado por delta de x, ¿correcto? Como te digo, lo voy a reemplazar. F de a multiplicado por ¿quién? Bueno, por b menos a partido por n, ¿correcto? Más y f de quién, muchachos, igualito. B menos a sobre n, ¿correcto? Por, nuevamente, b menos a sobre n, ¿sí? Ahora, déjalo a él, sería pues b menos a sobre n, voy a colocarlo así, voy a reordenarlo, más, y esto de acá, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí, cuando tengo f de b menos a es como si fuera f de bn, o mejor dicho, ¿no? F de b menos a, ¿no? Multiplicado por 1 sobre n, ¿correcto? Y esto es como que 1 sobre n sale, por la propiedad de linealidad, ¿correcto? Y luego 1 sobre n multiplicado por ¿quién? Por f de b menos f de a. No te vayas a olvidar que estamos tratando con funciones lineales. Esta propiedad es la que dinamiza toda la solución, por si acaso, ¿no? Que yo puedo extraer los coeficientes, ¿no? Afuera, y de hecho el más también se puede repartir, ¿no? La función se puede repartir, ¿ya? Es lo que estoy haciendo aquí, mira, ve. Es como si fuera,
por 1 sobre n. Lo retiro y el menos lo reparto. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? ¿Y por quién? Bueno, por f de b menos f de a, todo partido por n, ¿de acuerdo? Multiplicado por b menos a sobre n. ¿Está bien? Ahora, esta es la expresión que va a estar que va a estar afectada por quién, no te vas a olvidar, por la sumatoria y por el límite. Entonces, luego planteamos, vamos a poner acá. Luego planteamos, tenemos límite de quién, de cuando n tiende al infinito, de quién, de la sumatoria de cuando i va de 1 hasta el n, ¿correcto? Ya, de b menos a, voy a colocarlo, b menos a sobre n por f de a más, si recuerdan muchachos, n no es, recuerda que la sumatoria solamente afecta al contador, ¿ya? Solo afecta al contador. Entonces, todo este bloque, voy a copiarlo así todo bonito, mira así, f de b menos f de a, todo por b menos a entre n al cuadrado, multiplicado por i, ¿correcto? Sabes que la sumatoria tiene la propiedad de repartirse, ¿no? Y aparte porque esto como es constante, esto como es una constante, por favor nunca se olviden, ¿ya? Aparte, punto aparte, c por la sumatoria, perdón, sumatoria de c por f de algo que está ahí, allá, sale, ¿no? C de sumatoria. O sea, la constante sale, es lo que quiero hacerte entender. Entonces, esto es una constante en el fondo y puede tranquilamente retirarse. ¿Hablamos de quién? Del límite cuando n tiende al infinito de b menos a sobre n multiplicado por f de a, todo por la sumatoria de i1 hasta n. De 1, ojo, de 1, es que no es que no haya quedado nada, sino que tiene que dar 1. ¿Ya? Más, voy a seguir repartiendo. Esto también es una constante que puede salir tranquilamente de la sumatoria. Recuerda que la sumatoria solamente fastidia al contador i. Por eso lo puedes escribir así. B menos A sobre N al cuadrado. Por él, no lo estoy reordenando, no estoy chocolateando. Por A, por la sumatoria de cuando I vale 1 hasta N de I. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esta parte ha salido. Ha salido. Esta parte y esta otra parte también han salido. Ahora, aquí viene lo emocionante. ¿Sabes por qué? Porque tienes límite de cuando N tiende al infinito. ¿De qué, muchachos? Bueno, tienes de b menos a sobre n, ¿correcto? Por f de a. ¿Cuánto vale esto, chicos? Es una sumatoria notable. Sumas n veces 1. Ah, ya, profe, n por 1 te da n. Correcto. Más, acá, bueno, acá tienes b menos a sobre n al cuadrado por f de b menos f de a. Y esto es una sumatoria notable también, si no, muchachos. Esta expresión, cómo la puedes reescribir? Ah, profe, fácil. Esto es la suma de los n primeros naturales. O sea, se escribe como n por n más 1 entre 2. ¿Correcto? Listo. Ya va tomando forma nuestra expresión, señores muchachos. Buenas noticias. Aquí se elimina el n. ¿Correcto? Ya, ahora, mira lo que vamos a hacer acá. La siguiente hojita, mira, voy a colocar la siguiente hojita. Sí. Ya, ahí está. Mira. Voy a copiar nuevamente, ¿ya? Límite cuando n tiende al infinito. Ya eliminamos el b menos a multiplicado por el f de a. Más, voy a colocar b menos a entre 2 por f de b menos f de a. Mira lo que voy a colocar aquí, es n por n más 1 entre n al cuadrado. Ahora mira, el límite también sabes que tiene la propiedad de repartirse, ¿no? Y como no es constante, queda libre de toda culpa. Entonces tenemos aquí b menos a por f de a más, todo también esta constante sale, b menos a sobre 2 multiplicado por f de b menos f de a, y todo esto multiplicado por ¿quién? Ahora sí, mira, ahora sí, viene el límite al ataque de esa expresión, ¿sí o no? N por n más 1 sobre n al cuadrado, simplifica, y al final te das cuenta que este límite, ¿cuánto vale, chicos?
solamente vale 1, ¿sí o no? Claro, si quieres aplicar regla de Hospital. ¿Ya? Luego, seguimos operando. Y mira, solamente nos queda esta expresión nada más. Solo nos queda esta expresión. Y ya, pues ya está de una forma, pues digamos, indefensa, ¿no? Eh, bueno, voy a factorizar el b menos a. B menos a multiplicado por ¿quién? Por f de a más f de b menos f de a entre 2. Opéralo, por favor. Tienes b menos a por 2 arriba, ¿no? Por 2 abajo. Ya está, muchachones, entre 2. Ahora, simplifica, así que es lo que tienes. Colocamos. Finalmente, muchachos, finalmente tengo que la integral, ¿no? La integral de a hacia b de f de x diferencial de x no es otra cosa, chicos, que ya trabajas esto, ¿no? F de a más f de b, ¿no? Todo multiplicado por quién, chicos? Por b menos a entre 2. Por b menos a entre 2, ¿correcto? Entonces aquí termina la demostración. Mira, mira, ¿qué es eso? Es lo que te pedían ayer, ¿no? F más a menos b por menos a. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la lección del problema, chicos? Nunca se olviden esto, por favor. Esto, yo me acuerdo que en la clase también lo resalté. Chicos, esto es la principal arma para enfrentar las sumas de Riemann, ¿ya? Y la concepción de la integral como límite de una sumatoria. No te vayas a olvidar, ¿ah? Mira, el intervalo regular y, la preimagen, ¿no? De las E sub i. Ahora, como te digo, si el profe es más exquisito, no, en realidad no creo que vaya más allá, porque como te digo, hay otros tipos de particiones, ¿no? La vez pasada te mencioné una partición geométrica, hay esta partición incluso armónica, o sea, depende en realidad de la expresión de la integral. Pero en este caso, como es lineal, bueno, no hay problema, pues solamente se aplica la parte regular, ¿no? Ahora, bueno, voy a decir, lo incrustas porque nunca te olvides que él es el E sub i, ¿no? Que lo has reemplazado aquí, ¿no? Y bueno, lo empiezas a repartir. Profe, ¿por qué lo empiezas a repartir? En virtud de que esta función es especial y cumple, o digamos que tiene ese poder, ¿no? De que las alfas salen a su costado y que la superación suma o resta se puede distribuir, ¿no? Es una función de tipo lineal, chicos. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces aquí termina nuestra colaboración. En realidad, chicos, gracias por la confianza depositada. Lamento mucho, en realidad, que haya habido un par de descoordinaciones, bueno, con Carla y con los demás chicos. Por mi parte, puedo prometerles que no volverá a suceder en la medida en que, justamente por esta coyuntura, ¿no? De las elecciones y he tenido que viajar tan temprano, sino por eso, tuve que juntar todas las tareas que he tenido, ¿eh, chicos? Bueno, pero eso ya no es problema de ustedes, es prácticamente el mío y yo tengo que saber enfrentarlos. Más bien, gracias a ustedes por su paciencia y por una vez más, la confianza depositada. Y éxitos, chicos, sus exámenes. En realidad, éxitos, todos los éxitos para ustedes. Me cuentan cómo les va. Y un fuerte abrazo, por favor, chicos, cuídense. Hasta pronto.